Hola, soy Elsie Arango, artista plástico y visual de la ciudad de Cartagena, y mi medio artístico de expresión es el cuerpo. Bueno, el arte siempre yo diría que estuvo en mi casa, estuvo en mi familia porque mi papá es artista. Entonces siempre estuvo ahí como esa semillita y esa en lo cotidiano siempre estaba más que todo la pintura. Eh, Desde muy niña, desde muy niñita. Sin embargo, yo nunca pensé en estudiar artes plásticas, o sea, nunca, como siempre fue algo tan cercano y tan de la casa y tan de pasar el tiempo, pues nunca lo pensé como algo muy profesional y especialmente que mi mamá y mis papás tampoco también lo veían más, o sea, las carreras profesionales eran otras. Entonces, inicié estudiando derecho, pero de ahí me di cuenta que nada, que el derecho pues definitivamente no era lo mío. Y mi mamá, mientras tanto, fue la que me inscribió en artes plásticas aquí en la Universidad de Bellas Artes. Lo veo como una forma de expresión que sí o sí tiene que salir por alguna parte, ya sea por medio de la fotografía o por medio de una pintura o por medio de la música o por medio del ejercicio o de lo que tú decidas de pronto irte o por medio de las peleas, de la discusión con alguien, verbal o física. Eso también es una expresión ahí que de sí o sí tiene que salir. Y eso lo veo como algo natural del individuo o del ser humano. Estudiando en la universidad fue que ahí empieza ese como esa chispita y como ese malestar de querer escuchar el cuerpo, viendo un poco el cuerpo de otros. Y viendo un poco el cuerpo de otro, eh, veo como esa degradación un poquito, sí, fue una experiencia cercana en donde vi como una persona fue enfermándose y fue decayendo. Y de ahí yo también me doy cuenta de cómo eso influye en mi propio cuerpo y en el cuerpo de los demás, que éramos los compañeros de clase. Entonces, ahí siento que es la chispa total en donde me doy cuenta de la importancia corporal que tenemos nosotros como individuos, no solamente con nosotros mismos, sino también con una comunidad en general, y de cómo influimos nuestro cuidado en nosotros mismos, pero también en el otro. Y aparte que eso fue algo eh, que uno lo toma como lo tomábamos en mi casa, que lo importante era, no, yo me siento bien por dentro, sin saber que ese bien por dentro también se influye y también tiene influencia del bien por fuera. Entonces, no es solamente sentirte bien por dentro, es sentirte bien en general, porque es una totalidad, o sea, no es separado, no es el espíritu y el alma como de pronto lo veían, como me criaron a mí. Mientras tu alma esté bien, tú estás bien, no importa lo que esté pasando físicamente, pero no, sí importa. El tema del desnudo fue un poquito más difícil y fue como más, yo pensaba que yo podía trabajar y hablar del cuerpo sin, eh, sin mostrar el cuerpo. E intenté hacerlo. La cuestión fue que después de una primera obra, un primer proyecto, donde me tapo el cuerpo y muestro y empiezo a criticar o a hablar sobre el cuerpo y la importancia del cuerpo, pero tapándolo, me doy cuenta que
no es muy congruente ese reconocimiento de un cuerpo orgánico tapándolo y sintiendo vergüenza, porque por eso se tapa, sintiendo vergüenza mostrando lo orgánico del cuerpo. Entonces, por esa razón decidí desnudarlo, que fue un paso como un poco complejo y difícil en el entorno familiar, pero cuando se dieron cuenta que pues no tenía nada que ver con el morbo, ni con lo pornográfico, ni con nada de eso, fue que ya lo pudieron entender un poco. Bueno, esta obra nace en pandemia. Eh, por obligación estábamos encerrados todos en una misma casa. Y ahí no teníamos más opción que vernos a nosotros mismos, porque a pesar de que, pues sí, yo tenía a mi mamá, a mi papá, a mi hermano ahí cerquita, y me fui para La Guajira en ese entonces, o sea, estaba cerca también de primos, primas, tíos, pues la invasión que teníamos de información sobre cuerpos y sobre cómo el virus afecta al cuerpo era demasiada. Entonces, el cuerpo era, y el individuo y el autocuidado era el tema central por obligación. O sea, uno no tenía de otra más que pensar en eso. Sin embargo, pues cuando de pronto a mí se me ocurre hacer una fotografía desnuda, yo me escondo para poderlas hacer. Y me quedo calladita, bloqueé a toda mi familia antes de subirlas a redes sociales, a otras redes sociales de arte nada más, para, para poder como sacar esa voz de lo que se quería con las fotografías en desnudo. Pero pues fue un boom, para mi mamá fue fuertísimo en ese entonces. Eh, y bueno, en ese momento ella no lo entendió, no estaba preparada, estuvo bien, o sea, los cambios vienen así, o sea, son, no es que tú dices algo y la persona lo va a entender y sí, ella tiene razón, no, aún en la actualidad, después de 5 proyectos, hay personas que ven los proyectos desnudos con morbo, aún, sin yo estar insinuando el morbo. Es la penúltima que se realizó en el 2023. Esa producción, yo pues normalmente hablo no solamente del cuerpo, sino también del entorno en el que, pues, que conozco y he crecido, que es La Guajira, especialmente la serranía del Perijá. Y esa vez fuimos a la serranía del Perijá a realizar esa producción, Consumación. Y mi mamá, después de esta exposición y después del día de la cosecha y después de Exánime, como que ha venido como con un cambio de mentalidad en donde se ha dado cuenta que sí, que no es pornográfico, que no me volví loca, que no estoy haciendo algo así desmoral. Entonces, en esa producción, ella reunió a toda la familia, a tíos, primos, papá, todo el que pudo para que o sea, ayudarme en la producción. Esa producción fue hermosa por eso, porque fue como con toda la familia y con toda la gente del pueblo ayudándome a hacer la producción. Entonces eran las gallinas, todo el mundo andaba con una gallina, jarreando las gallinas, con los bultos de maíz. Eh, y mi mamá súper orgullosa, o sea, estaba encantada y ahí fue que yo me di cuenta que el arte sí transforma, pero que toca ser paciente, porque incluso con uno mismo, eh, a uno le toca enfrentar muchos pensamientos y muchas
cargas con las que uno viene creciendo y confrontarlas no es fácil. Entonces, ¿por qué de pronto a mi familia se le va a hacer más fácil? Imagínate ahora a todo un pueblo y ahora imagínate a toda una sociedad. O sea, es un paso a paso, ahí de a poquito, pero la burbujita va creciendo y va abriendo sus raíces. Como artista, a uno le toca ser muy terco. O sea, tener como no, o sea, sí se vale ser flexible, pero también tener una postura y mantenerte y defenderla y decir, esto es lo que yo quiero hacer y, y puede que no le guste a uno y puede que le fascine a otros, pero ¿qué es lo que yo quiero? O sea, a mí me gusta, me siento bien. Ahí toca ser como muy tercos yo diría que no solamente en el Caribe y no solamente en esta cultura, sino a nivel general, porque algo sucede y es que si tú no tienes una voz como individuo y si tú no tienes sí, un modo de protesta con tu pensar, cualquier sociedad pasa por encima de ti y nunca vas a poder hacer lo que tú quieres hacer. En el caso de Corpus, ente externo, ese proceso creativo estábamos encerrados, era viéndome el cuerpo todo el tiempo y era tratando de vincularlo y de cómo hago para que el ente, o sea, lo que tengo adentro saliera y por eso se llama ente externo. Era un poco eso, era mostrar un poco la resistencia, pero también el desequilibrio interno que se tiene desde lo corporal, físicamente hablando. Ahí fue ese. Después cambió. En Exánime, por ejemplo, Exánime fue que yo fui a visitar a mi familia a la sierra y esa vez yo le dije a mi mamá, mami, quiero irme a pasar un tiempo, una semana a la sierra, allá en una montaña sola, porque no sé qué me estaba pasando. Y, eh, y mi mamá me acompañó y fuimos y ahí en caminatas, explorando, me gustó una piedra y ahí empecé como a explorar. ¿Qué sucede? Que siempre sí tuve en proyectos de pronto iniciales, fue la exploración corporal. Siempre. En ese momento yo me encontraba estudiando en el Colegio del Cuerpo y se estudiaban, o sea, tenía una conciencia corporal que todo el tiempo yo estaba estirando la espalda, estaba moviendo, o sea, viendo hasta dónde, las tensiones, hasta dónde es flexible, todo eso. Entonces, esa exploración creo que fue también muy clave para todos los procesos que vinieron después. Por ejemplo, el del día de la cosecha vino a raíz de un comentario simple de un exministro que fue el de los huevos, el de la canasta de huevos. De ahí fue como un boom y yo empecé como a investigar sobre las canastas, sobre la política un poquito, que trato de mantenerme ahí como a raya, pero es inevitable. Y de ahí salió como la imagen que es sobre huevos, también un poco de fragilidad y de resistencia porque yo no salía a la protesta, pero esa fue mi forma de protestar, la imagen. Y así, o sea, cada proceso viene de pronto con la experiencia que te toque, que más te haga decir, me tocaba salir a protestar, pero mi modo de protestar es así.